Clase 3.6. Factorización de diferencias de cuadrado. En el problema nos dice, en la figura 1 al cuadrado del lado x se le ha quitado un cuadrado del lado a, que es lo que podemos observar acá. Teníamos un cuadrado del lado x. Entonces el área de este cuadrado completo era x al cuadrado. Pero de una esquinita se le quitó un cuadrado que tiene por área a al cuadrado. Es decir, los lados de este cuadrado son a y a. Lo que observamos acá. Entonces, dando como resultado la figura número 3, esta que visualizamos, y cuya área en este caso sería x al cuadrado, el área original, menos el área que le quitamos, que en este caso es a al cuadrado. Es decir, esta es la nueva área de esta figura que nos ha quedado. Nos dice que debemos de realizar un corte de manera conveniente en que dividamos las piezas de la figura 2 y formemos un rectángulo, porque de esta manera no tenemos un rectángulo ni mucho menos un cuadrado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tenemos un hexágono irregular, entonces necesitamos formar un rectángulo en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es realizar cortes y nosotros vamos a tomar esa área de la figura número 3, que es justamente esta la que tenemos, y hay que considerar el hecho de que en esta figura, cuáles son las dimensiones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en esta figura por dimensiones, recordemos que aquí había un cuadrado del lado a, entonces significa que esto ya no vale, todo esto valía x, pero como le quitamos este pedazo, entonces ya no vale x, sino que hoy vale x menos lo que le quitamos a. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Esto vale a también. Ahora, acá también todo esto era x, pero le quitamos esta porción, la cual era a del lado a. Entonces aquí nos queda el lado original menos lo que le quitamos, que sería x menos a. En este caso, acá tenemos que esto vale a, que es el lado del cuadrado que quitamos, es decir este, y esta otra porción que vale x menos a. Entonces estas son las dimensiones que tenemos en este cuadrado. Hay que hacer un recorte de manera conveniente. Si ustedes se fijan, este x menos a coincide con esto y a la vez coincide con esta longitud, de tal manera que acá el corte conveniente que conviene que realicemos es que cortemos justamente por acá estas piezas, de tal manera que nos va a quedar de la siguiente forma. Y ahora este rectángulo, como hemos visto que coincide, que tiene un lado, que podríamos decir este rectángulo de aquí de arriba, tiene la base x menos a, la cual coincide con la altura del rectángulo que se nos formó abajo. Lo que voy a hacer es girarlo, de tal manera que nos va a quedar ahora en forma vertical, y esto sería x menos a y esto sería a, y lo vamos a colocar por acá o por acá, de tal manera que coincidan con los mismos lados. Y esto, en otras palabras, se traduciría en lo siguiente: en ahora sí un rectángulo. Si ustedes se fijan, al colocar esa pieza a la par de la otra en un rectángulo, que en este caso vamos a remarcar dicho rectángulo, el que se nos forma sería un rectángulo de altura x menos a, y de base vemos que tenemos una porción que es a y otra que es x. En otras palabras, la base total sería x más a, o a más x, pero como aquí comenzaba x menos a, entonces por eso aquí llevamos el mismo orden, x menos a, de tal manera que eso nos permite asegurar lo siguiente. Si ustedes se recuerdan, esta pieza originalmente el área era x menos a al cuadrado, x al cuadrado menos a al cuadrado. Ese era el área original que teníamos nosotros acá. Hicimos ciertas modificaciones y logramos formar este rectángulo que tiene por base x más a y por altura x menos a. Entonces, si este es el área, recordemos que el área de un rectángulo es igual
a base por altura. Entonces aquí conviene multiplicar la base por la altura. Es decir, área es igual a x menos a al cuadrado, la base es x más a y la altura es x menos a. Eso es lo que tenemos aquí en este caso. Visualicemos el comprende. El comprende nos dice que al polinomio de la forma x al cuadrado menos a al cuadrado se le llama diferencia de cuadrados, y esto se factoriza en el producto notable x más a por x menos a. Es decir, que cuando nosotros tengamos un polinomio a factorizar, que tengamos x al cuadrado menos un número que sea el resultado de elevar al cuadrado otro número, nosotros lo debemos de factorizar por este producto notable, por la suma de un binomio por su diferencia. Ahora, para que esto nos quede más claro, tenemos un ejercicio. En este ejercicio nosotros tenemos el polinomio x al cuadrado menos 9, la cual tiene una forma muy similar a x al cuadrado menos a al cuadrado, de tal manera que nosotros podemos analizar el siguiente hecho, que a al cuadrado es igual a 9. Entonces nosotros debemos de pensar un número, el número a, que elevado al cuadrado nos da como resultado 9. Si este polinomio cumple esa condición, entonces lo vamos a poder factorizar mediante este producto notable. Ahora, pensemos, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, de tal manera que tenemos que 3 al cuadrado es igual a 9. Recordemos que 3 al cuadrado sería 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Entonces, ¿cuál es el valor de a en este caso? A es igual a 3. Ojo con este valor que lo vamos a utilizar. Una vez hemos comprobado que el número que se le está restando a x al cuadrado es el resultado de elevar un número al cuadrado, es una potencia, entonces sí podemos factorizar mediante este método, mediante este producto notable. Es decir, tenemos ya la luz verde. Y en este caso, para factorizar mediante este producto notable, nos dice que debemos de escribir la variable a la potencia 1. La variable de este polinomio es x, entonces a la potencia 1 solo sería x. La suma en el primer paréntesis, y en el segundo paréntesis vamos a escribir la variable a la potencia 1, pero con la resta. ¿Y cuál sería el número que vamos a poner acá? A. Es este mismo a que habíamos determinado acá. Es decir, el número que al elevarlo al cuadrado me resulta en darme como resultado 9. Entonces, como ven, factorizar una diferencia de cuadrados es sumamente fácil. Ahora, a ustedes acá les aparecen que deben de factorizar los siguientes diferencias de cuadrados. Entonces, de igual manera, la clave está en que ustedes observen que el último número sea el resultado de elevar otro número al cuadrado. Por ejemplo, acá tenemos 1, y hay que pensar que número elevado al cuadrado nos da como resultado 1. Acá tenemos 16, y hay que pensar que el número elevado al cuadrado o multiplicado dos veces el mismo nos da como resultado 16, y que el número multiplicado el mismo dos veces nos da como resultado 25. En este caso les recomiendo que realicen desde el literal A hasta el literal C.